Los momentos más difíciles en la vida de Jesús son un tema poco explorado, pero absolutamente crucial para entender no solo su misión en la tierra, sino también la profundidad de su humanidad y su sacrificio. Las pruebas que enfrentó, aquellas que muchos ni siquiera imaginan, no solo marcaron su destino, sino que establecieron las bases de lo que significa seguir sus enseñanzas. Aunque todos conocemos los momentos gloriosos de Jesús, como su resurrección y sus milagros, lo que muchos ignoran son las pruebas más duras, aquellas que pusieron a prueba su fe, su fortaleza y hasta su propia humanidad. Hoy vamos a sumergirnos en 3 de esos momentos que, sin lugar a dudas, transformaron no solo la historia, sino también la forma en que percibimos el sacrificio, el dolor y la fe. La primera prueba ocurrió mucho antes de que Jesús fuera condenado a muerte. Este episodio es quizás el menos comprendido y el que más nos obliga a reflexionar sobre el verdadero significado del sufrimiento. Estamos hablando de su batalla interna en el huerto de Getsemaní. Es una escena tan desgarradora que es casi imposible no sentir compasión por él. Aquí, Jesús enfrentó un tormento psicológico y espiritual que pocos seres humanos han experimentado. A medida que sus discípulos dormían, él oraba fervientemente, pidiendo al Padre que, si fuera posible, apartara de él esa copa amarga. Pero, lo que tal vez muchos no saben, es que esta no fue una oración que llegó de la nada, sino una batalla interna de Jesús. La angustia era tan profunda que incluso llegó a sudar gotas de sangre, una condición médica conocida como hematoidrosis, que ocurre bajo un estrés extremo. Imaginen esto, el Hijo de Dios, quien vino a salvar al mundo, estaba a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su vida y estaba visiblemente aterrorizado por lo que se avecinaba. Jesús no estaba pidiendo escapar del sacrificio en sí, sino evitar el sufrimiento físico, emocional y espiritual que estaba por venir. Este momento muestra algo increíblemente humano en Jesús. Aunque sabía que su misión era divina, no dejó de ser un hombre con miedos, dudas y temores. Y lo más impactante de todo, a pesar de su miedo, él eligió obedecer la voluntad de Dios. Es este contraste entre su humanidad y su divinidad lo que hace de este momento una de las pruebas más profundas y significativas en su vida, pero la verdadera prueba no terminó ahí. La siguiente etapa del sufrimiento de Jesús llegó con la traición de alguien que estuvo a su lado durante años. Judas Iscariote, uno de sus 12 apóstoles, lo traicionó por 30 piezas de plata. Esta traición fue una de las pruebas más difíciles de todas. No solo porque vino de uno de sus discípulos, sino porque, a pesar de todo, Jesús aún lo trató con compasión. ¿Cómo pudo Jesús perdonar a alguien que lo entregó a sus enemigos? Pero eso no es todo. La traición de Judas desató una serie de eventos que llevaron a Jesús a un juicio lleno de injusticias. Fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, donde fue sometido a un juicio que ni siquiera respetó los principios básicos del derecho judío. Sin embargo, lo más desgarrador fue el trato que recibió durante este juicio. Fue golpeado, escupido y ridiculizado. Y lo peor de todo, aquellos a quienes había ayudado y a quienes les había dado esperanza, ahora lo despojaban de su dignidad. Lo condenaban sin razón y se reían de su sufrimiento. La prueba aquí fue doble. No solo sufrió físicamente, sino también emocionalmente, al ver cómo su mensaje de amor y esperanza era completamente distorsionado y malinterpretado. Ahora bien, este segundo momento de prueba no se trata solo de sufrimiento físico o emocional. Esta prueba habla sobre el rechazo más doloroso, ser rechazado por aquellos a quienes más quería salvar. Imaginen estar en la misma posición de Jesús, viendo a la multitud que tanto había sanado y alimentado, aplaudiendo ahora tu caída. Ahora bien, este segundo momento de prueba no se trata solo de sufrimiento físico o emocional. Esta prueba habla sobre el rechazo más doloroso, ser rechazado por aquellos a quienes más quería salvar. Imaginen estar en la misma posición de Jesús, viendo a la multitud que tanto había sanado y alimentado, aplaudiendo ahora tu caída. La misma gente que lo había aclamado días antes en su entrada triunfal a Jerusalén ahora lo veía como un criminal. Este rechazo absoluto y esta inversión de lealtades fueron, sin duda, una de las pruebas más amargas que Jesús tuvo que afrontar. El tercer momento de prueba ocurrió cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Después de ser flagelado y burlado,
fue presentado ante el gobernador romano, quien, aunque lo reconoció como inocente, se vio atrapado por la presión de la multitud y, en un acto de cobardía, ordenó su crucifixión. Jesús, ya desgarrado por el dolor y la angustia, tuvo que cargar con su cruz, una cruz que representaba no solo el tormento físico, sino el peso de los pecados de la humanidad. Durante este proceso, Jesús fue burlado, insultado y expuesto al escarnio público. No solo era una ejecución brutal, sino una humillación pública. Lo más desgarrador de todo es que sabía exactamente lo que le esperaba, pero aún así, eligió caminar ese camino. La corona de espinas que le pusieron no solo representaba un castigo físico, sino también la burla hacia su afirmación de ser el rey de los judíos. A pesar de todo esto, su respuesta fue de perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este momento representa la prueba más grande de todas, la capacidad de perdonar incluso cuando el sufrimiento parece infinito. Jesús no solo sufrió en su cuerpo, sino que sufrió en su alma, al ver cómo la humanidad, a la que vino a salvar, lo rechazaba y maltrataba de la peor manera posible. En resumen, las 3 pruebas que enfrentó Jesús no solo son dolorosas, sino profundamente reveladoras. Nos muestran su humanidad en su máxima expresión, su valentía al enfrentar lo impensable y su amor incondicional por una humanidad que lo traicionó. Si hay algo que podemos aprender de estos momentos, es que el sacrificio no siempre es glorioso ni fácil, pero es necesario para lograr la redención. Estos momentos, tan oscuros y difíciles, nos permiten entender la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros y el profundo amor que ofreció al mundo, incluso cuando el mundo lo rechazaba. Después de todo lo que él soportó, traición, rechazo, burla y un dolor físico inimaginable, Jesús aún eligió el camino del sacrificio final. Es difícil comprender la profundidad de su amor y determinación en estos momentos. Sin embargo, son precisamente estas pruebas las que definen su legado y revelan el corazón de la fe cristiana. La última y quizás la más profunda de sus pruebas llegó durante la crucifixión misma. Mientras era clavado en la cruz, cada parte de su cuerpo fue sometida a una agonía insoportable. La crucifixión no era solo un método de ejecución, sino que estaba diseñada para ser la muerte más humillante y dolorosa imaginable. Era un proceso lento y tortuoso en el que la víctima sufría durante horas antes de finalmente sucumbir a la muerte, a menudo por asfixia. Jesús, en su suprema agonía, tuvo que soportar esta humillación, despojado de su dignidad, ridiculizado por los espectadores y dejado para morir de la forma más brutal imaginable. Sin embargo, en medio de todo el sufrimiento, Jesús dijo algo que ha resonado a través de los siglos: consumado es. Esta declaración no fue solo una resignación a la muerte, sino que fue una declaración de victoria. Con estas palabras, Jesús significó que su misión había sido cumplida. Él había asumido el peso de los pecados de la humanidad, sufrido por ellos y, a través de su sacrificio, ofrecido salvación a cualquiera que creyera en él. Las pruebas que él soportó no fueron solo momentos de sufrimiento, fueron pasos hacia la redención del mundo. Uno de los aspectos más inimaginables de su sufrimiento fue el sentimiento de abandono que experimentó en la cruz. Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un momento que toca el mismo núcleo de la experiencia humana. El Hijo de Dios, que había estado en perfecta comunión con el Padre desde la eternidad pasada, ahora se sentía completamente abandonado. Este momento de aislamiento espiritual es un reflejo del sacrificio supremo que él hizo. No solo soportó un dolor físico, sino que también soportó la separación de Dios, que, para los cristianos, es la consecuencia del pecado. Para comprender completamente la profundidad de esta prueba, debemos observar el significado de esta separación. En la teología cristiana, el pecado separa a la humanidad de Dios. Jesús, aunque sin pecado, asumió esta separación voluntariamente. En ese momento, él no solo estaba soportando la tortura física, también estaba experimentando la consecuencia espiritual del pecado por todo el mundo. Este es el momento en el que se pagó el precio completo de la redención. Jesús no solo estaba sufriendo como un hombre, sino también como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La última prueba que Jesús soportó fue su muerte. Mientras colgaba en la cruz, miró a aquellos que lo habían ridiculizado, que lo habían traicionado y que lo habían condenado. ¿Y qué hizo él? Los perdonó. Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras revelan la naturaleza misma del amor que Jesús predicó a lo largo de su ministerio. Él no solo enseñó el perdón, Él lo vivió. Incluso mientras sufría la mayor injusticia y crueldad, aún extendió perdón a aquellos que lo habían hecho mal. Este acto de amor y misericordia es lo que distingue al cristianismo de otras visiones del mundo. Es un amor que trasciende la comprensión humana y va más allá de los límites de la justicia. Después de la muerte de Jesús, su cuerpo fue colocado en una tumba. Parecía que la historia había llegado a su fin, que las pruebas que enfrentó habían sido en vano. Pero este no fue el final. 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte y al pecado de una vez por todas. La resurrección no fue solo un evento milagroso, fue la vindicación última de todo lo que Jesús había dicho y hecho. Su muerte en la cruz no fue el final de la historia, fue el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad. La resurrección demostró que Jesús había conquistado la muerte y que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Las pruebas que Él soportó no fueron sin propósito. Cada momento de sufrimiento, cada momento de rechazo, cada momento de dolor, llevó al cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. La vida y la muerte de Jesús fueron los actos supremos de amor y sacrificio, y su resurrección fue la victoria que confirmó el poder de su sacrificio. Para aquellos que siguen a Jesús, estas pruebas ofrecen más que una historia de sufrimiento, ofrecen una visión del corazón de Dios. A través de las pruebas de Jesús, aprendemos que el sufrimiento no está sin sentido, que el dolor puede conducir a la redención y que el amor puede superar incluso los momentos más oscuros. Las pruebas de Jesús son un testamento de su carácter, su fuerza, su determinación y su compromiso inquebrantable con su misión, incluso cuando el camino era insoportable. En conclusión, las 3 pruebas que hemos discutido no son solo momentos de sufrimiento, son momentos de victoria. Revelan la profundidad del amor de Jesús, su disposición a soportar por el bien de otros y su sacrificio supremo por la salvación de la humanidad. A través de su sufrimiento, Él nos mostró el verdadero significado del perdón, el poder de la redención y la esperanza que viene a través de la fe. Estas pruebas no fueron solo batallas personales, fueron batallas por el alma del mundo. Y al final, Jesús triunfó, no escapando del sufrimiento, sino abrazándolo y transformándolo en la mayor victoria de todas.